Sean bienvenidos al curso de construcción de pozas con geomembrana y PAD. Mi nombre es Raúl Laime, soy ingeniero y hoy día en Centro de Actualización y Especialización Profesional estaremos desarrollando este curso tan importante, lo que es la construcción de pozas utilizando la geomembrana. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, por favor, a todos los participantes les pido mantener sus micrófonos apagados para no tener interferencias. eh, pues si habría dudas, consultas, vamos a estar respondiendo al finalizar el curso. Sin más que decir, vayamos a la parte de introducción. Bien, como muy bien sabemos, lo que son las geomembranas, pues son materiales sintéticos flexibles y están diseñados para poder actuar como barreras impermeables, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues son utilizados ampliamente en proyectos de ingeniería civil, ¿no? También en la parte de ingeniería agrícola y la parte de lo que es la ingeniería industrial, ¿correcto? Muy bien. Ya, entonces, de hecho, pues, para poder utilizar, em, ¿no? Eh, Estos materiales, ¿no? Estos materiales, pues, se requiere, de hecho, ¿no es cierto? Eh, Saber, ¿no? Cuál es su proceso, cómo se instala y sus características. Por eso vamos a desarrollar este curso. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que, ¿no? Para utilizar ampliamente en proyectos de ingeniería, sea civil, agrícola, industrial, ¿no? También en la minería es bastante utilizado. De hecho, el objetivo de instalar o utilizar estos materiales no es para contener líquidos o sólidos de manera segura, ¿cierto? Dentro de lo que es el polietileno de alta densidad. Eso también va a depender qué material, ¿no es cierto? O qué tipo de sustancia, líquido, así sea sólido, se va a almacenar, se va a contener. Ya entonces, lo que es el polietileno de alta densidad, lo que es el PAD, pues es uno de los materiales más utilizados debido, ¿no? A sus excelentes propiedades físicas, químicas y mecánicas. ¿Ya? Eso es correcto. Muy bien. Entonces, eso es la parte de introducción de lo que vamos a tratar en este curso. Entonces, vayamos a lo siguiente. Bueno, aquí vamos a desarrollar sobre las consideraciones, ¿no? Porque de hecho tenemos tipos de geomembrana. Para ello debemos tener consideraciones para la selección del tipo de geomembrana con la cual vamos a trabajar. Entonces, ¿no? La selección de geomembrana adecuada es importante, ¿no es cierto?, para garantizar el éxito del proyecto que estamos trabajando. Entonces, ¿no? La decisión, de hecho, pues depende de diversos factores técnicos, también de factores ambientales, como también de factores económicos. ¿Ya? Eso es. Por lo tanto, primera consideración que debemos de saber es el propósito del proyecto. O sea, ¿para qué, no? ¿En qué estoy trabajando? ¿Cuál es el propósito del proyecto? Ya, está bien, voy a realizar, no voy a construir pozas, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿No? Que puede ser para contención de líquidos, también control de gases, estabilidad estructural, entre otras. Por decir, si el objetivo es para almacenar agua, ¿cierto? O lixiviados o líquidos corrosivos, pues de hecho se necesita una geomembrana con alta resistencia química y a la presión hidráulica. Por eso hablamos de lo que es el PAD, que es el más utilizado. ¿No es cierto? Si es para contener, ¿no? Ya lo estamos mencionando, agua, lixiviados o líquidos corrosivos. Por otro lado, también puede ser con el propósito de control de gases. ¿Cómo es eso? Pues en rellenos sanitarios, de hecho, pues se requiere una geomembrana que evite pues la fuga de gases como el metano, ¿no es cierto? Aunque es, digamos, poco utilizado por ahí, dependiendo. Esto mayormente control de gases se realiza en la minería, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos lo que es la estabilidad estructural, que es otro propósito
proyecto que podría ser. Por lo tanto, hablemos de, ¿no? Para utilizar en lagos artificiales, ¿no? O estanques, lo cual es esencial, ¿no? Trabajar con un material que soporte movimientos del terreno, ¿no? Lo cual se conoce, ¿no? Como estabilidad estructural. ¿Correcto? Muy bien. Ya, entonces ahí tenemos la primera consideración. Después tenemos otra consideración, ¿no? El tipo de material. ¿Con qué tipo de material vamos a trabajar, ¿no? Y va a depender del objetivo del proyecto, como hablábamos, ¿no? En el principio. Entonces, Llantas. tenemos, ¿no? Lo que es la parte de, Ya. eh, a ver, tenemos la parte de Ya lo lo que seguí es paso por el listo. polietileno de alta densidad. A ver, por Ya. favor, hay que mantener los Allí micrófonos apagados. pueden Luis. agregarse estrés vacante. A él, ¿Ya? Luis Alberto, Lo siento, disculpe. mantener por favor sus audios apagados. Muchas gracias. Bien, no, bueno, aquí tenemos el tipo de material, ¿no es cierto? Ya, el tipo de material ahí tenemos, por lo tanto, este, pues conozcamos, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son las características, ¿no? Justamente hablábamos de lo que es el polietileno de alta densidad, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este material, lo que estamos viendo aquí en la fotografía es esta, ¿no? El polietileno de alta densidad. ¿Ya? Y el polietileno de alta densidad, pues de hecho tiene una alta resistencia a químicos a la vez a la parte mecánica. Y entonces, el polietileno de alta densidad, pues viene, mm, no se viene utilizando bastante en proyectos de minería en rellenos sanitarios y almacenamiento de líquidos no agresivos o corrosivos, lo que podríamos llamarlo, ¿ya? Así es. Estamos muy bien. Después también tenemos lo que es este polietileno de baja densidad, ¿cierto? Ya es igual que el del PAD, ¿no? Polietileno de alta densidad, pero la diferencia es que ¿no? La densidad es más baja, o sea, es más flexible que el polietileno de alta densidad, ¿no? Y es adecuado, de hecho, para superficies irregulares, ¿no? Así es, ¿ok? Muy bien, después tenemos lo que es el cloruro de, ¿no? Polivinilo, ¿no? Polivinilo, lo que es que se conoce normalmente como PVC, ¿no? Entonces, lo que es el PVC, aquí tenemos en la fotografía igual, ¿no es cierto? Ya ahí tenemos PVC, que es de alta flexibilidad, ¿ya? Y es ideal para aplicaciones temporales o proyectos con curvas complejas. Por ahí, de hecho, también tenemos, ¿no? De lo que son los tubos PVC, pero que son más, digamos, no tan hechas de más, que no son flexibles, ¿no? Pero en este caso estamos hablando, ¿no? Ya que estamos clasificando el tipo de geomembrana, que también va a tener en este material, ¿ok? Ya, lo que es el cloruro de polivinil. ¿Ok? Y después tendríamos lo que es ¿no? Lo que es el etileno, propileno, dieno, monómero. Ya, así se conoce, con su abreviado, ¿no? Lo que es el EPDM. Ya, entonces aquí igualmente tenemos este material, ¿no? Y de hecho, pues, tiene sus siguientes características. Es, ¿no? De excelente elasticidad. Además de ello, es resistente a las condiciones climáticas extremas, ya o sea, digamos a temperaturas bajas o también a temperaturas muy altas, ¿ya? Y por lo tanto, el de ¿no? EPDM es buenísimo, es ideal para estanques, ¿no? Decorativos y en sistemas de riego, ya bastante utilizado. Estamos muy bien, entonces ahí tenemos prácticamente el tipo de material como geomembrana que podemos utilizar como cuatro materiales, ¿correcto? Muy bien. Ahora vayamos a la siguiente presentación, ¿ok?
Muy bien, entonces, otra consideración que también debemos tener en cuenta es el espesor de la geomembrana. ¿Ya? Entonces, de hecho, según los materiales podemos obtener diferentes medidas, ¿no? Mayormente o calibres, por qué no decirlo, de lo que es el espesor de geomembrana. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, ¿no? De hecho, para, ¿no? Para elegir un específico, ¿no? El espesor, un valor de lo que es espesor de geomembrana, va a depender de lo que es la presión hidráulica, como también de la presión mecánica esperada. Eso es lo que va a determinar para seleccionar el espesor de lo que es la geomembrana. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿ya? Muy bien. Primero tenemos lo que es el de 0,5, ¿ya? A 1 milímetros, ¿ya? Es el primer espesor, o sea que como ejemplo para caracterizar. De hecho, tenemos muchas aquí en la fotografía, podemos visualizar, ¿no? ¿No? De 0,50, 0,75, entre otras. Ya, pero este espesor prácticamente es, ¿no es cierto?, para las aplicaciones ligeras como estanques decorativos, ¿ya? Así es. O sea, si hablamos de materiales no corrosivos, mejor dicho, líquidos corrosivos, entre otras, de hecho, esto no aplica, o sea, no se puede trabajar, ¿no? Con este espesor. Otro, también tenemos de 1,5 a 2 milímetros. Y es usado mayormente pues en proyectos de minería, ¿no? También se utiliza para rellenos sanitarios y pozas de lixiviación, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí vamos caracterizando. Después tenemos ya mayor a 2 milímetros, ¿no? O sea, ya puede ser 2,5, 3, 4 y más. De hecho, mayor a 2 milímetros ya es pues recomendado para las condiciones extremas donde se manejen pues líquidos muy corrosivos. Así es. Y entonces así vamos a determinar, ¿no? Para la selección del tipo de geomembrana con la que vamos a trabajar, ¿no? Según el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que queremos controlar o almacenar, ¿no? En la poza, ¿no? Hecha a base de geomembrana. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, otra consideración que debemos tener son las condiciones del terreno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las condiciones de terreno, no vamos a hablar de lo que es la topografía, vamos a hablar de la presencia de rocas, ¿cierto? Y lo que es la estabilidad del suelo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? La topografía es como un factor, ¿no es cierto? De hecho, en zonas, ¿no? O terrenos con pendientes pronunciadas, pues requieren geomembranas con alta fricción, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es, vamos a requerir geomembranas con alta fricción y además que tenga pues resistencia a lo que es el deslizamiento, ¿no? Deslizamiento. Entonces, por eso es importante considerar, ¿no? Cuál es la topografía del terreno. Por otro lado, también es crucial, ¿no? Un sistema de protección. Por ejemplo, geotextiles. ¿Qué es eso? En las siguientes presentaciones vamos a conocer qué son los geotextiles, ¿no? Y para qué sirven, ¿no? De hecho, sirven para evitar perforaciones, ¿ya? ¿Y con qué? Puede ser por la lluvia, puede ser también por otros factores. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Tener en consideración. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que evaluar o determinar lo que es la estabilidad del suelo. Por decir, podemos tener suelos inestables o también con riesgo de hundimiento, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, entonces este tipo de suelo ya de hecho va a requerir
ya geomembranas más gruesas, porque si hablamos de una geomembrana que el espesor es de 0,5, 1 milímetro, de hecho, pues no va a resistir, ¿no? No va a ser útil para este tipo de suelos, para suelos inestables, ¿no? E incluso puede romper, por lo tanto, no es adecuado, ¿ok? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? La cuarta consideración para la selección de tipo de geomembrana. Ahora vayamos a lo siguiente. Y ahora tenemos ya, o sea, son prácticamente las consideraciones eh, para seleccionar el tipo de geomembrana con la cual vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasemos a lo que es la preparación del terreno para la instalación de la geomembrana. ¿Ya? Así es. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, ¿no? Para la preparación, para la instalación del terreno? Disculpen, para la instalación del geomembrana y de hecho la preparación del terreno. Entonces, lo primero que vamos a realizar es el estudio del suelo, o por qué no decirlo, el análisis del terreno. Mayormente, ya que estamos hablando de construcción de pozas a base de geomembrana, este, vamos a determinar lo que es la topografía, las condiciones del suelo y lo que es el drenaje natural. Son los aspectos más importantes que se tiene que estudiar. ¿Ya? Entonces, el primer paso es, ¿no? El levantamiento topográfico para poder identificar desniveles. A- Vamos a poder determinar pendientes y características del terreno, ¿no? Entonces, en general, hablemos del estudio topográfico del terreno. Es el primer paso, ¿de acuerdo? Muy bien. Después viene, ¿no? Lo que son las condiciones del suelo. Y para ello, ¿no es cierto? Para determinar las condiciones del suelo, tenemos que analizar la capacidad de carga, lo que es la estabilidad y la presencia de materiales potencialmente dañinos. ¿Y cuáles son esos materiales potencialmente dañinos? Hablemos de las rocas o también de las raíces. Si estamos en zonas trópicos, de hecho, también vamos a considerar, ¿no? Ciertas especies de árboles que también pueden dañar al material, ¿no? La raíz. Entonces, por eso es importante, ¿no? Es el estudio de la condición del suelo. ¿En qué condición se encuentra el suelo? Ya, después de ello, otro estudio es el del drenaje natural. Por lo tanto, pues de la misma manera tenemos que evaluar el flujo de agua superficial, ¿no? O lo que es el subterránea, ¿no? Para evitar problemas de acumulación y de la misma manera también problemas de erosión del suelo. Ya por eso es importante este estudio y el análisis del terreno, ¿correcto? Muy bien. Después de ello, viene la limpieza del área. Una vez que hemos realizado el estudio, el análisis del terreno, ya vamos a entrar, ¿no? A retirar cualquier material que pueda dañar la geomembrana. Y ya lo hemos mencionado. Ahí está, ¿no? Las rocas, raíces, ramas y escombros, ¿no? Aparte de ello, también podemos tal vez encontrarnos con basuras, otros objetos punzantes, lo que puede dañar a la geomembrana. Por eso, ¿no? Tenemos que limpiar el área, tiene que estar bien limpio, ya especialmente ¿no es cierto? De los materiales que hemos mencionado. Una vez que hemos limpiado el área, viene la parte de nivelación. Ya, igual tenemos que pasar a nivelar el área, ¿no es cierto? Para poder eliminar, ¿no? Irregularidades, ¿no? Que puedan, pues, generar tensiones en la geomembrana. ¿Ya? Así es. Y así vamos preparando el terreno, ¿no es cierto? Para la instalación de la geomembrana. Una vez que hemos nivelado, ¿no es cierto? Ya está nivelado, de hecho, viene la compactación del suelo, que sería el tercer paso, ¿no? Ya tenemos que compactar
el suelo. Entonces, ¿qué vamos a, de hecho, eh, bueno, tenemos método de compactación. Ya no es que se puede utilizar, ¿no? Lo que son los rodillos vibratorios o también se puede trabajar, ¿no? Con compactadores manuales. Ya, y tenemos los rodillos, ¿no? Ya son maquinarias grandes. También vamos a tener o tenemos compactadores manuales, ¿no? Para poder alcanzar pues la densidad adecuada del suelo, ¿no? Eso es. ¿Y para qué vamos a realizar la compactación del suelo? De hecho, es pues para lograr una superficie firme, estable y uniforme, ¿no es cierto? Y de esta manera evitando pues el hundimiento a futuros. Porque imagínate, eso no lo compactamos, ¿no? Después en ciertos puntos puede haber vacíos, ¿no? Puntos vacíos y después em, se hunde, ¿no? Entonces, por esa misma razón, se realiza pues la compactación del suelo. ¿Ya? Así es. Después de ello, una vez que hemos compactado, pues hay que realizar pruebas de compactación, ¿ya? Para garantizar que, ¿no? Que se cumple pues con los parámetros ya especificados en el diseño, ¿no? Que no tenga pues hundimientos, entre otras. De hecho, no digamos ¿no? Cuando se realiza muy bien la compactación, eh, ya no vamos a tener pues problemas, ¿no? Ya con los hundimientos. Así es. Después tenemos, ¿no? El cuarto paso, lo que es la colocación de la capa de base, ¿ya? Así es, ¿ya? El cuarto proceso, colocación de la capa de base. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces no materiales con la cual podemos trabajar, también espesor recomendado y lo que es la nivelación, ¿no? Y la colocación de la capa de base. Por lo tanto, ¿no es cierto? Tenemos que instalar pues una capa de arena fina, ya, eso es la capa de base, ya. E instalar una capa de arena fina o suelo seleccionable, ¿no es cierto? Como base, ya, para proteger la geomembrana. Ya, así es. Otro, espesor recomendable. De hecho, para la colocación de capa, es recomendable el espesor de 10 a 20 centímetros. Ya, eso es la recomendación, ¿no? De hecho, bueno, em, también va a depender de las condiciones del terreno y el proyecto, ¿no? Pero es que me está dando un parámetro de 10, ¿no? Un rango de 10 a 20, pero ¿con cuál trabajo? De hecho, hay que determinar, ¿no? Cómo está el terreno, ¿ya? De repente ¿no es cierto? Me trae bastante, digamos, piedra o de repente ¿no es cierto? Digamos, el tipo de suelo puede ser arenoso, entonces todo aquello también va a determinar, ¿ya? Así es. Y por otro lado, tenemos la nivelación, ¿no? En la de hecho de la capa de base. De la misma manera, tenemos que asegurarnos, pues, de que la capa de base esté completamente uniforme, así como lo hemos compactado, pues, el suelo. También estaba nivelado, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. Ok, muy bien. Ahí estamos entonces ¿no? En cuarto paso de la preparación del terreno para la instalación de la geomembrana. Y ahora tenemos la quinta, lo que es la instalación de geotextiles. De hecho, esto es opcional, no siempre se puede aplicar. Por decir, si el terreno, ¿no? Si el terreno presenta riesgo de perforación o de repente erupción, no, tal vez no necesariamente en la poza donde que se va a construir la poza, sino alrededor. Entonces sí, va a ser necesario la instalación de geotextiles. Ya, entonces tenemos que colocar una capa de geotextil, ya, incluso en la poza misma como una barrera protectora contra el suelo y la geomembrana.
¿ya? Así es. Igual tenemos tipos de geotextil, ¿no? Como, bueno, tenemos tejidos o también no tejidos, ¿no? Según las especificaciones del proyecto también. De hecho, las geotextiles nos sirven para proteger, como mencionaba, ¿no? Sobre las perforaciones, además de no proteger la perforación y la erosión, pues mejora la estabilidad, ¿ya? Mejora la estabilidad y el drenaje. Así es, ¿ya? Muy bien. Pero como les mencionaba, depende de, ¿no? de las condiciones del terreno. Ahora, por otro lado, tenemos la preparación de pendientes y entonces lo que tenemos que realizar es, ¿no? Diseñar taludes con pendientes adecuadas. Ya generalmente 3:1, que sería la proporción, o menos para evitar ¿no? Deslizamientos. Ya, entonces, lo cual también es importantísimo. Aparte de ello, ya tenemos que preparar las zanjas perimetrales. Ya, de hecho, eso vamos a ver en las siguientes presentaciones en fotografía también, ¿no? Para poder, de hecho, para anclar la geomembrana, ¿no? La parte, las bordes prácticamente, bordes de las geomembranas. Esto, pues, nos va a garantizar su fijación en lo que es la estabilidad. Para eso, ¿no? Tenemos que, ¿no es cierto? Preparar las zanjas perimetrales. O sea, no estamos hablando todavía de la instalación en sí, sino estamos hablando de la preparación del terreno para la instalación, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vayamos a lo siguiente. Y justo aquí tenemos control de drenaje. Para ello, ¿no? Las zanjas también nos va a servir, ¿no? Para el drenaje como también para anclar, ¿no? La geomembrana, así como podemos ver en la fotografía. No sé si logran visualizar. ¿Ya? Así es. Aquí está, ¿eh? Ahí tenemos. Y estas son las zanjas, ¿no? Para anclar. Bien, entonces, después de ello, en la preparación del terreno para la instalación también tenemos que considerar el control de drenaje. Por lo tanto, ¿no? Tenemos que implementar pues un sistema de drenaje adecuado para evitar acumulación de agua debajo de la geomembrana. Y es ahí justamente tenemos. De hecho, para ello se puede realizar o se puede trabajar, ¿no? Con la colocación de tuberías perforadas o canales de desvío. Simplemente aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos un canal de desvío, ¿ya? Esto es un canal de desvío, ¿ya? O sea, todo alrededor hay zanjas, pero aquí tenemos un desvío. Entonces, por acá vamos a tener el desvío. Ingeniero, puede ingresar aquí, podemos visualizar de que la geomembrana se está levantando, correcto, y por acá puede ingresar agua, ¿no es cierto? Claro que sí, pero si estamos considerando la zanja adecuada y ha sido compactada adecuadamente, todo el agua va a salir por este, prácticamente por este canal o zanja que se ha preparado, ¿no? Así es, y no vamos a tener problemas, ¿ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Mm, Y después, una vez que hemos realizado, ¿no? Toda la preparación, ¿no? Todo el proceso de preparación del terreno, de hecho, pues tenemos que inspeccionar, ¿no? Ya, una inspección antes de la instalación de la geomembrana, ¿ya? Nuevamente, todo lo que hemos trabajado, ¿no? Inspeccionamos, ¿no? Para asegurarnos que, pues, no queden, ¿no? Objetos punzantes o escombros, ¿no? En el área, porque muchas veces y es digamos, una poza grande o varias pozas, ¿no? Los personales, los apoyos pueden dejar ciertos materiales, ¿no? En el área. Por eso es importante revisar que no haya nada de materiales punzantes, ¿ya? O escombros. Por otro lado, ¿no? La compactación y nivelación también tienen que ser uniformes. Ya eso también tenemos que revisar, inspeccionarlo. Después de ello,
No, las zanjas de anclaje también tienen que estar correctamente preparadas, ¿ya? ¿No? Para, como ya les mencionaba, es para prácticamente, ¿no? Para drenar el agua, ¿no? Para evitar la acumulación de agua debajo de la geomembrana, ¿correcto? Muy bien. Ahora vayamos a la siguiente presentación. Y ahora sí, ya vamos a hablar de lo que es el procedimiento de instalación de la geomembrana, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos, primer paso, ¿no? Para la instalación, de hecho, tenemos que planificarnos, ¿ya? Vamos a trabajar así de un plan de trabajo, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Para la instalación de la geomembrana, tenemos que realizar una revisión del terreno, donde tenemos que asegurarnos de que el terreno pues esté completamente preparado, ¿no es cierto? Según los pasos ¿no? descritos anteriormente. Por otro lado, también debo tener en consideración las condiciones climáticas. Por lo tanto, la recomendación es realizar la instalación, ¿no? En condiciones secas y sin vientos fuertes, ¿no es cierto? Para evitar daños o también dificultades en el manejo, o sea, en la instalación. Así es. Y muchas veces, pues, ya no lo han tenido en cuenta. Así es. Entonces, tuve una experiencia donde, ¿no? Dejamos al supervisor y todo aquello, de hecho era un principiante, lo hemos dejado, ¿no? Para la instalación. Después se presentó un fuerte viento y pues cuando estaban instalando, el viento se le llevó toda la geomembrana a una larga distancia. ¿Por qué? Porque no se ha tenido pues las consideraciones, ¿no? De las condiciones climáticas del lugar, del contexto. ¿Ya? Por eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Y si de repente estamos cerca a centros meteorológicos, mejor, ¿no? Eh, obtener la información de centros meteorológicos para evitar, ¿no? Esas condiciones, prácticamente los factores que se puede presentar en la instalación. Ya otro, ya, eso es importante, ¿eh? Tenemos que tenerlo en consideración en la parte de planificación. Después también vamos a, eh, o tenemos que tener en consideración los equipos y herramientas. Entonces, de hecho, tenemos que contar con los equipos adecuados como soldadores de cuña, ya, así se conoce, también con rodillos, cintas métricas y equipo de protección personal, los EPPs, así como vemos, mayormente los cascos, ¿no? Las botas, los lentes y los guantes también, importantísimo, ¿ya? Así es. Ya, entonces, todo ello en la planificación. Después de ello viene la parte de no despliegue de la geomembrana, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, en despliegue de la geomembrana, ¿no? Eh, se tiene que manipular con bastante cuidado, ¿ya? Entonces, de repente, si vamos a estar en parte de la supervisión, pues tenemos que, ¿no? Supervisar de que no arrastren pues la geomembrana, ¿no? Para prevenir prácticamente perforaciones o daños en el material. Otro, dirección del despliegue. ¿En qué dirección, se hace? De hecho, pues hay que colocar, ¿no es cierto?, los rollos ya prácticamente siguiendo el diseño aprobado, ¿no? Y donde tenemos que asegurarnos de que las uniones no coincidan correctamente. ¿Ya? Así es. Después viene la parte de despliegue progresivo, donde hay que extender, ¿no? La geomembrana ¿no? Desde el centro hacia los bordes, o sea, es lo más correcto. O desde la parte más baja hacia la más alta del terreno. ¿Por qué? Por ahí se preguntarán por qué desde el centro o por qué desde la más baja.
porque de hecho, este, si nosotros empezamos de repente ¿no es cierto?, de la parte más, de parte arriba, ¿ya? ¿No? Como el material es pesado y todo aquello, ¿no? Se puede correr riesgos, también se puede, digamos, riesgos, no tanto tal vez del personal que va a instalar, sino, no del mismo material. Ya se puede, de repente, se puede escapar como son rollos, ¿ya? Entonces, se puede dañar el material. Después, por todo aquello, ¿no? Pues se tiene en consideración, ¿no es cierto?, el despliegue progresivo, ¿no? De centro hacia los bordes o desde la parte más baja hacia la más alta del terreno, ¿ya? Así es. Después tenemos lo que es acomodo y tensión, ¿ya? Acomodo y tensión, ¿ok? Aquí, de hecho, ya tenemos que asegurarnos de que la geomembrana esté bien extendida, sin pliegues excesivos, ¿no? Y de la misma manera, también tenemos que dejar un margen ¿no?, suficiente para adaptarse pues a la expansión térmica, ¿no?, especialmente en áreas expuestas al sol. Y tenemos lo que es el anclaje, ¿no?, el anclaje temporal, donde tenemos que usar pesos o anclajes provisionales, ¿no?, para mantener la geomembrana en posición mientras se trabaja, ¿ya? Después tenemos ya la parte de soldadura y unión de paneles, ¿ya? Entonces, viene la parte de preparación de bordes. De hecho, tenemos que preparar los bordes. ¿Cómo? ¿Qué se hace en la preparación de bordes? Pues tenemos que limpiar las áreas a soldar, ¿no es cierto? Para eliminar polvos, porque polvo, suciedad o aceites y otros materiales que puede contener los bordes del material, es un factor que tal vez ¿no? En el momento de unión de paneles, em, va a interferir, ¿no? O sea que no va a ser eficiente la unión. Por eso es importante limpiar las áreas al soldar, ¿no? Donde tenemos que eliminar polvo, suciedad o aceites. Métodos, ¿cómo lo limpiamos? Ahí tenemos termofusión con cuña caliente, ¿ya? Lo cual es ideal para uniones, ¿no?, longitudinales, ¿no? Donde se logra pues una unión hermética y duradera. Otro método es la soldadura por ¿no?, extrusión, ¿correcto? Soldadura por extrusión, donde se usa pues mayormente para reparaciones o áreas específicas. Y finalmente vendría control de calidad, ¿no?, de, de lo que es la unión, donde hay que realizar pruebas de soldadoras, como también pruebas de vacío o de prisión, ¿no?, para verificar la impermeabilidad. Eso es. ¿Ya? Muy bien. ¿Ok? Después de ello, de lo que es el paso de soldadura y unión de paneles, viene anclaje en zonas, ¿no?, perimetrales. Y justamente aquí tenemos. Y para ello se ha preparado, ¿no?, las zanjas. Em, Como podemos ver en nuestra pantalla, ¿no es cierto? Tenemos lo que es a ver, ya ahí tenemos la zanja, ¿correcto? Muy bien. Ya bueno, ahí tenemos. Ya ahí tenemos la zanja perimetral, donde ya prácticamente tenemos que introducir pues los bordes, así como podemos ver, los bordes, ¿no es cierto?, de la geomembrana en las zanjas previamente preparadas. ¿Ya? Así es. Después viene el relleno. Encima ¿no?, de los bordes de la geomembrana, vamos a rellenar, ¿no? ¿No? Puede ser mayormente se utiliza pues lo que son
arena, también lo que es se puede utilizar también lo que es las, ¿no? Lavado de grumos, entre otras. Ya entonces, en esta parte es prácticamente para evitar ¿no? Que se pueda introducir pues agua, se pueda infiltrar debajo de la geomembrana. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar, ¿no? Un buen compacto con el material relleno sobre la geomembrana, ¿no? Para asegurarla firmemente. Y finalmente viene la inspección final, ¿ya? Donde tenemos la verificación visual de las pruebas de estanquidad y lo que es el registro. Por lo tanto, tenemos que revisar, ¿no? Toda la superficie para poder detectar, pues, pliegues o también perforaciones o uniones mal selladas. Ya, eso es importantísimo. Después de ello, tenemos que llenar la poza, ¿no? Con agua, ¿no? Para asegurarnos de que no haya, ¿no? De que no haya fugas, ¿cierto? ¿Ah? No, esto se conoce como pruebas de estanqueidad. Y finalmente, hay que documentar el proceso y las pruebas realizadas, ¿no es cierto? Para asegurarnos, ¿no es cierto? Toda la trazabilidad. Ya, entonces, como sabemos, pues todos los proyectos se trabajan, ¿no? Con la trazabilidad, entonces es importante. ¿Ok? Muy bien. Y aquí vamos a, no vamos a hablar de específicamente de lo que son las uniones y sellado de geomembrana, ¿ya? Aquí vamos a detallar un poquito más. Entonces, como decíamos, ¿no? En la anterior presentación vamos a tener método de unión de geomembrana. Por lo tanto, no existen dos métodos principales para unir los paneles de geomembrana, ¿ya? Así es. Tenemos la termofusión, que es la soldadura con cuña caliente, donde tenemos que utilizar, de hecho, calor y presión, ¿no? Para fundir las superficies de los paneles, ¿no? Creando una unión homogénea, ¿ya? Así es. De hecho, la aplicación de este método es ideal pues para grandes áreas y proyectos permanentes. Y por otro lado tenemos lo que es el método de soldadura por extrusión, lo cual consiste, ¿no? En aplicar un cordón de material fundido y generalmente pues es el mismo tipo de geomembrana sobre la unión, ¿ya? Y es aplicado en reparaciones, uniones, en bordes o pendientes, ¿ya? Además de ello es bastante útil para, ¿no es cierto? Como mencionaba, ¿no? Reparaciones, uniones en áreas difíciles de acceder. Ya, entonces ahí o ahí tenemos los dos métodos principales, ¿no? Para unir paneles de geomembrana. Y aquí tenemos el procedimiento, lo que hemos visto. Solamente aquí estamos detallando ciertas consideraciones, ¿ya? Como mencionaba, ¿no? El primer paso es la preparación de los bordes, ¿no? Hay que limpiar, ¿no es cierto? Polvos, humedad, grasa, entre otros contaminantes. Ya, para ello hay que utilizar trapos limpios, también se utiliza, ¿no? Alcohol, ¿no es cierto? Lo que es el isopropílico o herramientas de limpieza específica. Después, también hay que asegurarnos que los bordes, pues, de los paneles sean uniformes y rectos para una unión efectiva. ¿Ya? Así es. Después viene la parte de, ¿no? Lo que es la superposición de paneles. ¿Ya? Entonces hablemos de margen de solape, también de la alineación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, los paneles deben superponerse, ¿no? Entre 5 a 10 centímetros. Eso, de hecho, muchos se preguntaban, ¿no? ¿Cuál es el margen de solape? Es esa justamente, ¿ya? De 5 a 10 centímetros, ¿ya? Así es. No, eso también por decir que puede ser 5, 10, 8, también va a depender ¿no? del grosor de la geomembrana. Puede ser 5 cuando el grosor es un poquito más
denso, mientras que el grosor es más delgada, ¿no? Es más simple, mm, hasta 10, ¿no? Eso es. Después hay que verificar que no haya pues pliegues ni irregularidades en el área de la unión. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de lo que es la alineación. Después viene la parte de ¿no? Soldadura, lo cual también es importantísimo, no es parte de procedimiento. Entonces tenemos lo que es la configuración de la máquina, donde tenemos que ajustar temperatura, presión y velocidad, ¿no? Según el tipo y grosor de la geomembrana. Ejemplo, es- por decir, se está trabajando con PAD, ¿ok? Muy bien. Entonces, las temperaturas suelen oscilar entre 200 grados Celsius a 300 grados Celsius. Ya ahí tenemos el ejemplo. Si vamos a trabajar con polietileno de alta densidad. Después vienen las pruebas preliminares, donde hay que realizar, ¿no? Soldaduras de pruebas en muestras de geomembrana, ¿no? Para poder confirmar parámetros adecuados. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos lo que es el proceso de soldado, ¿no? Donde hay que operar la máquina, de hecho, siguiendo la línea en recta y uniforme, ¿no? En el caso de soldadura por extrusión, hay que aplicar el cordón fundido de manera continua. ¿Ok? Muy bien. Ok, después viene la parte de control de calidad ¿no? En las uniones. De la misma manera, pues hay que verificar que no haya pliegues, burbujas, separaciones o zonas quemadas. ¿Ya? Definitivamente. Después vienen las pruebas de, ¿no? Estanquidad, o prueba al vacío, prueba de presión de aire y prueba de chorro de agua. Prueba al vacío consiste, ¿no? En usar un equipo de cámara al vacío para verificar fugas, ¿no? En las uniones. Y lo otro es la prueba de presión de aire, donde tenemos que aplicar, ¿no? En soldaduras dobles, ¿no es cierto? Y se introduce aire en las capas, se mide la presión para detectar fugas. ¿Ya? Así es. El otro es la prueba de chorro de agua, donde se rocía pues agua de presión sobre, ¿no? Sobre la unión para poder identificar áreas con posibles fugas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, después de ello viene la parte de eh, ya lo que son la reparación de uniones defectuosas. Por decir, se ha tenido problemas, ¿no? De repente ha habido fallas, ¿no es cierto? Tenemos que reparar, ¿no? O sea, es como una prevención. No siempre pues vamos a estar fallando, ¿no? Sino, ¿qué hago? Si tengo fallas, ¿qué debo hacer? Entonces aquí tenemos proceso de reparación, donde hay que recordar el área dañada, no aplicar, donde tenemos que aplicar una nueva soldadura o parche utilizando soldadura por extrusión. Ya, disculpen, por extrusión. Y después viene ¿no? La reinspección. De igual, tenemos que inspeccionar, ¿no? Después de haber reparado y realizar las pruebas que hemos visto aquí, ¿no? La prueba al vacío, prueba de presión de aire, prueba de chorro de agua, ¿no? Que son pruebas de estanqueidad. Y finalmente tenemos las consideraciones adicionales, ¿no? Como condiciones climáticas, ¿no? La capacitación y las normativas. Por lo tanto, tenemos que evitar, como les mencionábamos, tenemos que evitar realizar soldaduras bajo la lluvia, vientos fuertes o temperaturas extremas. Otro, tenemos que tener capacitado a nuestros personales. ¿Ya? El personal encargado tiene que estar no certificado para operar equipos de soldadura. Así cualquiera no puede agarrar ¿no? La soldadura. Por otro lado, también tenemos que cumplir con las normativas. De hecho, tenemos normativas, ¿no? Con estándares internacionales, como por ejemplo lo que es el ASTM D6392, ¿no? Para garantizar la calidad de las unidades. ¿Ya? Eso es. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de esta manera hemos llegado a la parte final. Siendo 6:58, tenemos 2 minutos para preguntas.
A ver, nos dice Jack, ¿qué significa PAD? PAD es polietileno de alta densidad, ¿ya? Así es. Luis, es una plataforma revestida para recibir mineral de lixiviación, una plataforma de lixiviación. Es correcto, Luis. Gracias por su aporte. A ver si habría alguna consulta, duda respecto al tema. Adelante. Correcto, Franklin. Sí, se tiene no, no es que para todo va a ser igual. Por ejemplo, para lo que es este polietileno de alta densidad, hemos visto el parámetro, no hemos puesto un ejemplo. ¿Ya? Entonces, así vamos a tener la tabla, ¿ya? Así es. Entonces, tal vez ya es como un pequeño ficha y pueden buscarlo nomás, normal en Google, entran y van a encontrar, ¿no? Todo, solamente hemos pues considerado, ¿no? Un ejemplo. Así, Franklin. Bien, a ver, ya, claro que sí se utiliza para reservorios de agua, mi estimado. ¿Ya? Así es. Bien, muchas gracias. Ya siendo 7 en punto de la noche, vamos a darlo por finalizado el curso y muchas gracias pues a todos por su participación y, ¿no es cierto? Las personas que todavía no se han escrito, tal vez, ahí tienen el correo de la institución, el número de WhatsApp para que puedan solicitar el material, la clase grabada y la certificación. De la misma manera, de repente tienen consultas, dudas a posteriores de taller o a este curso, igualmente tienen mi correo y mi número de celular para que puedan realizar sus consultas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Gracias.